Las lenguas egipcias son una subfamilia de las lenguas afroasiáticas, que incluye tanto al egipcio antiguo, como a sus descendientes, el egipcio demótico y el copto. La única de estas lenguas que todavía tiene un uso es el copto, que se preserva como lengua litúrgica en la Iglesia Ortodoxa copta y la Iglesia Católica copta. 1. La lengua egipcia perduró hasta el siglo V con sistema de escritura demótico. Evolución del jeroglífico. Y hasta el siglo XVII con el uso del alfabeto copto. Los primeros registros escritos de la lengua egipcia datan del 3200 a.C., convirtiéndola en una de las más antiguas lenguas escritas conocidas. La lengua nacional del Egipto moderno es el árabe egipcio. Esta es una variante del árabe, no relacionada con el egipcio clásico y sus descendientes, que desde la Edad Media, siglo VII de nuestra era, fue reemplazando al copto como lengua vehicular de la vida diaria después de la conquista musulmana del país. Diversidad y períodos. Las lenguas egipcias históricamente testimoniadas muestran variación diatópica y diacrónica. La variación diatópica o geográfica se refiere a la ocurrencia de peculiaridades en la lengua usada en cada ciudad. La variación diacrónica se refiere a los cambios lingüísticos que a largo plazo tienen el efecto de hacer ininteligible las formas más antiguas de la lengua para los hablantes posteriores. Se habla de lenguas egipcias, en lugar de lengua egipcia, no tanto debido al hecho de que simultáneamente existieran diversas variedades diatópicas de egipcio como al hecho de que la lengua de diferentes periodos históricos es bastante diferente de la de otros. La gramática y la fonología de la lengua de cada periodo puede llegar a diferir mucho de la de otros periodos hasta hacer virtualmente incomprensible dos variantes diacrónicas de la lengua. En el mismo sentido que el latín es prácticamente incomprensible para los hablantes de las lenguas románicas. Esta es la razón por la que debe hablarse de diferentes lenguas egipcias. Convencionalmente los estudiosos agrupan las variantes de lenguas egipcias en 6 periodos cronológicos mayores. Egipcio arcaico. Antes del 2600 a.C. Egipcio antiguo. 2600 a.C. 2000 a.C. Egipcio medio. 2000 a.C. 1300 a.C. Egipcio tardío. 1300 a.C. 700 a.C. Demótico. Siglo VII a.C. Siglo V d.C. Copto. Siglo II d.C. 2. Siglo XVII d.C. Egipcio arcaico. Antes del 2600 a.C. Los primeros escritos en lengua egipcia datan del 3200 a.C. Estos primeros textos son generalmente agrupados bajo la denominación de egipcio arcaico. Egipcio antiguo. 2600 a.C. 2000 a.C. El egipcio antiguo fue hablado unos 500 años a partir del 2600 a.C. Los textos de las pirámides son el cuerpo más grande de la literatura escrita en esta fase de la lengua. Las paredes de las tumbas de la élite egipcia de esa época llevan inscripciones funerarias autobiográficas que representan a los antiguos egipcios. Posteriormente, a partir del 2100 a.C., aparecerían los textos de los sarcófagos. Egipcio medio. 2000 a.C. 1300 a.C. El egipcio medio se habló a partir del 2000 a.C., cuando el egipcio tardío hizo su aparición. El egipcio medio, no obstante, perduró varios siglos como lengua escrita similar al uso del latín durante la Edad Media o el moderno árabe clásico. Egipcio tardío. 1300 a.C. 700
c. La lengua egipcia tardía. Egipcio tardío o neoegipcio es la fase de las lenguas egipcias que fue escrita desde la época del Imperio Nuevo a alrededor del 1350 a.C., en el período de Amarna. Los textos escritos íntegramente en egipcio tardío datan del período ramésida y posteriormente. El egipcio tardío sucedió, pero no sustituyó totalmente, al egipcio medio como lengua literaria. Egipcio demótico. Siglo VII a.C. Siglo V d.C. El demótico apareció hacia el año 650 a.C. y perduró como lengua hablada hasta el siglo V d.C. El demótico fue escrito utilizando un sistema derivado de la escritura hierática, cuya apariencia es vagamente similar a la moderna escritura árabe y también solía escribirse de derecha a izquierda, aunque no guardan relación. Idioma copto. Siglo II d.C. Siglo XVII d.C. El copto escrito o cóptico hizo su aparición en el siglo II a.C. y fue a su vez reemplazado por el árabe egipcio luego de la conquista musulmana en el siglo VII. El copto perduró como lengua viva hasta el siglo XVII, cuando los estudiosos europeos viajaron a Egipto para aprenderlo de los hablantes nativos durante la época del Renacimiento. El dialecto bohaírico del copto es todavía usado por las iglesias cristianas egipcias. El copto se escribe utilizando el alfabeto copto, utilizando letras del alfabeto griego y algunos símbolos tomados del demótico para sonidos que no existían en el griego antiguo. Descripción lingüística. El egipcio presenta diversas características propias de las lenguas afroasiáticas. La mayoría de formas léxicas constan de raíces de 3 consonantes. Por ejemplo, menor que NFR, mayor que ebelo. Bueno, a veces hay raíces de 2 consonantes como, por ejemplo, menor que R, mayor que sol. El gancho a la derecha indica una fricativa faringal sonora. Existen también raíces aún mayores, con hasta 5 consonantes. Fonología. Las vocales y otras consonantes eran insertadas en las raíces para derivar diferentes significados. De la misma forma que lo hacen hoy día el árabe, el hebreo y otras lenguas afroasiáticas. Sin embargo, debido a que las vocales no eran escritas en el idioma egipcio, exceptuando el copto, es difícil reconstruir las palabras y, por tanto, el término ani podría significar vida, vivir, viviendo. Aquí el gancho a la izquierda es la oclusiva glotal. En la moderna transcripción menor que a y u mayor que representan las vocales egipcias. El nombre Tut-Anj Amón era escrito menor que Tut-Ni Imn mayor que o menor que Imn Tut-Ni mayor que. Se trata de una convención basada en la pronunciación del idioma copto, aunque la realmente utilizada se desconoce pues, seguramente, sufriría variaciones a lo largo de 3000 años. Fonológicamente el egipcio diferenciaba consonantes bilabiales, labiodentales, alveolares, palatales, velares, uvulares, faringeales y glotales, en una disposición similar a la del árabe. El orden de las palabras es verbo sujeto-objeto. Por tanto, no se diría, el hombre abre la puerta, sino, abre el hombre la puerta. Este idioma utilizaba también el llamado estado constructo que combina 2 o más nombres para expresar el genitivo, similar a las lenguas semíticas y bereberes. La siguiente tabla resume las oclusivas cuyo valor fonético ha sido aproximadamente reconstruido a partir de la transcripción de nombres propios, la comparación con otras lenguas y la evidencia del idioma copto. TC. Transliteración convencional. BF. Valor fonético.
Gramática. En las primeras etapas del idioma egipcio no existían los artículos. No había palabras para el, la, o un, una. En el período tardío se usaron las partículas menor que P3. T3 mayor que y menor que N3 mayor que como cuasi artículos. Como otras lenguas afroasiáticas, el egipcio utilizaba dos géneros gramaticales, femenino y masculino. También tenía tres posibilidades para el número gramatical: singular, dual y plural, aunque había una tendencia de la pérdida del número dual en el egipcio tardío. Escritura egipcia. La mayoría de los textos que han sobrevivido en lengua egipcia están escritos en jeroglíficos sobre piedra. Sin embargo, en la antigüedad, la mayoría de los textos fueron escritos sobre papiros en escritura hierática y más tarde demótica. Había también una forma de escritura jeroglífica cursiva usada para documentos religiosos sobre papiro, tal como en muchos textos del Libro de los Muertos. Este sistema de escritura es más simple de usar que los jeroglíficos en las inscripciones sobre piedra. Sin embargo, no era tan cursiva como el hierático, careciendo de la amplia utilización de ligaduras. Adicionalmente, existía una escritura llamada hierático lapidario. En la etapa de desarrollo final de la lengua, el alfabeto copto reemplazó el antiguo sistema de escritura. El nombre nativo para el sistema de escritura jeroglífica egipcio era ZNMDWNTR. Escritura de las palabras de los dioses. Los jeroglíficos eran empleados de varias maneras en los textos, como logogramas o ideogramas, representando la idea descrita por las figuras, o más comúnmente como fonogramas denotando su valor fonético. Véase también: Antiguo Egipto, Egipto, cultura del Antiguo Egipto, árabe egipcio, literatura de Egipto, literatura del Antiguo Egipto, jeroglífico, jeroglíficos egipcios, piedra de Rosetta, referencias, bibliografía, Loprieno, A. Ancient Egyptian, A Linguistic Introduction, Cambridge University Press, 1995. ISBN 0-521-44384-9. Enlaces externos. Cuadernos de lengua egipcia. Por Ángel Sánchez Rodríguez. Curso de jeroglíficos. Por Ángel Sánchez Rodríguez. Lenguas egipcias. Jeroglíficos.